En este corte transversal coronal del corazón podemos nosotros observar a fondo las diferentes estructuras, como son el interior de las aurículas y los ventrículos. Y también podemos observar la válvula tricúspide. Esta válvula tricúspide que nos va a dar el paso de la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Separa la aurícula derecha del ventrículo derecho. Y tenemos la válvula mitral, así como del lado derecho, del lado izquierdo, tenemos esta valva que va a garantizar el paso de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Observen el grosor del miocardio del ventrículo izquierdo más prominente que el del ventrículo derecho. Las válvulas permiten que la sangre fluya de las aurículas a los ventrículos, tanto la válvula tricúspide como la válvula mitral, y también para dar paso del ventrículo, de los ventrículos hacia las arterias, hacia la arteria pulmonar y hacia la arteria aorta, vamos a tener otras dos valvas. Estas van a permitir el flujo hacia, hacia la circulación menor del ventrículo derecho y la circulación mayor del ventrículo izquierdo. Estas valvas comprenden tanto la válvula pulmonar, de aquí el nombre, que va hacia el circuito menor, hacia los pulmones, y permite que la sangre fluya hacia esa arteria pulmonar desde el ventrículo derecho. Y tenemos la válvula aórtica. La válvula aórtica va a permitir que la sangre fluya hacia la aorta desde el ventrículo izquierdo. Estas características de estas aurículas comprenden los músculos pectíneos. Estos músculos o estas trabéculas eh, impiden que se vierta, que permita el contraflujo. ¿Sí? Son bordes del endocardio, en donde tenemos estos músculos papilares que se proyectan hacia las cuerdas tendinosas que fijan estas valvas, ¿no? Son rebordes del músculo, tanto en esta aurícula derecha y la fosa oval. La fosa oval es un remanente del agujero oval, es un cortocircuito embrionario que en la circulación embrionaria, cuando no se tiene la necesidad del intercambio gaseoso, entonces aquí había un agujero, se va a hacer el remanente entre estas aurículas. En los ventrículos es donde observamos estas hebras tendinosas o llamadas cuerdas tendinosas que se fijan hacia los músculos papilares y le dan esa tensión y evitan la eversión de estas válvulas, tanto la válvula tricúspide como la válvula mitral. Los ventrículos derecho e izquierdo tienen paredes musculares y están separados por un tabique interventricular grueso. Pero les comentaba, hay que observar el grosor del ventrículo izquierdo por las presiones y sobre todo que tiene que inyectar a gran presión la sangre hacia la aorta para garantizar el flujo en todo el sistema circulatorio. Es por eso que están más gruesas, genera suficiente fuerza para bombear sangre hacia la aorta y hacia el resto del cuerpo. Hay que observar en este corte cómo nos permite identificar las dos aurículas, los dos ventrículos, el tabique interventricular y también las valvas auriculoventriculares y las valvas pulmonar y aórtica. Vamos a hacer resaltar estos músculos pectíneos.
la válvula tricúspide o aurículo-ventricular derecha, los músculos papilares que proyectan cuerdas tendinosas y fijan las válvulas, la válvula tricúspide, la válvula mitral, para evitar la eversión. Aquí tenemos las trabéculas carnosas que tienen una proyección en los músculos papilares, la válvula mitral, aurículo ventricular izquierda, las cuerdas tendinosas que se fijan a las valvas y la válvula aórtica que permite el paso, como su nombre lo indica, del ventrículo izquierdo hacia la aorta. El sistema de conducción cardíaco, que tenemos estos cardiocitos, estas células especializadas, y aquí tenemos un conglomerado de células denominado nodo seno-auricular. Esta red de células especializadas transmiten el impulso eléctrico y esa excitación y conducción de este sistema va a controlar las contracciones del músculo cardíaco, las sístoles tanto auriculares como ventriculares. La conducción cardíaca comienza en este nodo seno auricular y es el marcapaso. Es el que va a dar la frecuencia cardíaca, se excita por sí mismo, es autónomo, incluso si nosotros hiciéramos un corte del músculo, aún así continuaría esta contracción y se activa alrededor de 60-80 veces por minuto en un individuo en reposo. Esas señales eléctricas van a viajar desde el nodo seno-auricular hacia estos fascículos de Bachmann, ¿no? Que vamos a tener uno anterior, uno posterior y uno medio. Y estos fascículos, vamos a tener este fascículo que conecta tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda, de tal forma que estas aurículas tienen esta excitación y esta contracción prácticamente al mismo tiempo. Eso se le denomina ramas auriculares. Esto estimula estas aurículas para que se contraigan y realicen esa sístole auricular y permitan el paso de la sangre hacia los ventrículos, venciendo esas válvulas auriculoventriculares. Esta señal viaja al nodo auriculoventricular y este nodo auriculoventricular desciende por las ramas del fascículo en el tabique interventricular y sale hacia las fibras de Purkinje en las paredes ventriculares y estimula los ventrículos para las sístoles ventriculares y se pueda eyectar la sangre del ventrículo derecho hacia hacia la válvula pulmonar y del ventrículo izquierdo hacia la válvula aórtica. También se contraen prácticamente en forma simultánea. Este ciclo cardíaco, cuando hablamos de ciclo cardíaco, nos referimos a diferentes eventos que están sucediendo, tanto la sístole auricular como la sístole ventricular, y en forma simultánea también, así como sucede la sístole ventricular, tenemos una diástole o relajamiento de las aurículas. Este es el ciclo cardíaco completo, la generación hasta el siguiente latido. Y así se incluye esta relajación o diástole y esta sístole o contracción. Esta frecuencia de este ciclo cardíaco por lo general se expresa como latidos por minuto, 60 latidos por minuto, 70 latidos por minuto, 80 latidos por minuto. Cada latido del corazón comprende esas 5 etapas. Las primeras 2 se consideran como la etapa de llenado de los ventrículos cuando tenemos la sístole auricular y la diástole ventricular, cuando pasa la sangre de las aurículas hacia los ventrículos.
Y las siguientes tres etapas comprenden el movimiento de la sangre desde los ventrículos hacia la arteria pulmonar, en el caso del ventrículo derecho, y la aorta en el caso del ventrículo izquierdo.